¿Quién es? Lizzie, no, Lizzie, no se Sí. preocupe. Ah, ok. Y la otra es que, bueno, si quieres esperamos a que todos estén para hacerle la pregunta, no sé. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre la historia de Solo vine a hablar por teléfono? Doctor, ¿cómo, o sea, si usted hubiera sido el doctor en ese caso, cómo hubiera tratado a María o si hubiera tomado la decisión del médico? Ok, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos nosotros si el paciente, creo que una pregunta de la vez pasada, si el paciente está mintiendo o está diciendo la verdad? Va a depender de qué papel estamos jugando nosotros. Ok. Psiquiatría para mí espera al paciente de una manera integral, una manera en que podamos verlo al individuo, sus relaciones interpersonales, su interacción con el entorno y también información de los amigos, de los vecinos, de los familiares. Ok, si yo tengo dudas en cuanto al diagnóstico de un paciente, entonces ahí me apoyo de pruebas psicológicas. Los psicólogos tienen pruebas que si ustedes quieren con todo gusto podemos revisar. Yo no soy psicólogo, pero sí podría pedirle a alguien de psicología que nos haga un resumen, por ejemplo, de algunas pruebas que podría servir para poder diagnosticar ansiedad, depresión, psicosis, simulación y todo eso. Entonces, si yo tengo dudas en cuanto al diagnóstico del paciente, entonces yo puedo pedirle al psicólogo que realice una evaluación. La evaluación es una entrevista, así como la que podemos hacerle los médicos al paciente, pero también incluye pruebas proyectivas en las cuales el paciente mienta o diga la verdad el diagnóstico. Entonces ahí tenemos el MMPI, el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, en la cual tiene como unas 400 a 500 preguntas, por ahí un poquito más. Y el paciente, aunque conteste falsa una pregunta, esa respuesta falsa es diagnóstica. Entonces es una forma, también hay dibujos como el dibujo de la figura humana, las manchas de tinta de Rocha, que nos sirve para poder investigar si el paciente está ansioso, si el paciente está angustiado, si está depresivo, si está psicótico. Hay otro test que se llama test de Bender que nos habla de organicidad y que también nos reporta que son 7 figuritas por ahí y que nos reporta si realmente qué es lo que está viviendo el paciente. Entonces no solamente es la entrevista, sino cómo se comporta el paciente a lo largo de la entrevista, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal que el paciente tenga durante la entrevista y también probablemente el doctor, porque ahí no tenemos toda la información, pero que el doctor entrevistó al mago Saturno y le preguntó, bueno, ¿y cómo es su esposa? ¿Cuál es el comportamiento que ha tenido? Ah, bueno, mire que el comportamiento de mi esposa está conmigo, de repente se va, se hace novio de alguien más, y después se deja, como dice, regresa conmigo y está ahí. Ustedes dicen, yo no diría que solo María estaba enferma. Hay un dicho, hay un dicho que patológico jala patológico. En las relaciones interpersonales no funcionan como en la física. No es como los imanes, los lados opuestos se atraen y los lados iguales se rechazan y los lados opuestos se atraen. En las relaciones interpersonales no funcionan así. Lamentablemente no son así. Hay combinaciones explosivas y tóxicas que pueden hacer que la gente se enganche. O sea, el disocial con el límite, el disocial con el histriónico, el dependiente. Vaya, ustedes vieron 50 sombras de Grey o 50 sombras más oscuras y no sé cuál. ¿Cuáles son las características de estas dos personas? De esos dos personajes, si vieron esa película. ¿Alguien vio esa película, chicos? Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo no la veo, la vi hace mucho tiempo, pero de él una característica muy importante es que no quería tener como una relación como tal, así como, ay, cariño y besos y tal,
sino que él solo quería como placer, por decir así, no quería tener algo concreto. Pero En cambio, qué tipo de mujeres atraía? Ese hombre, ¿por qué tipo de mujeres se sentía atraído este hombre? de eso no me acuerdo. ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿No la han visto? Bueno, pues 50 sombras de Grey es idílico. Cuando salieron estos libros y cuando salieron las películas, todas las mujeres querían un Grey ahí. Grey fue un niño maltratado, fue un niño abusado, fue rico y todo, millonario y todo, exitoso y todo, pero fue un niño maltratado, fue un niño abusado, un niño que sufrió mucho dolor en la niñez. Entonces, él se volvió sádico. Ahí, por ejemplo, estaba el cuarto rojo, donde buscaba únicamente mujeres sumisas, mujeres vulnerables, para hacer con ellas lo que él quisiera. Ahí hay una escena en la segunda película donde hay una mujer que intenta matar a la chigüina esta, la cipota, porque se quedó con el hombre, porque se decidió casar, y esta mujer iba decidida a matarla. Pero en eso aparece Christian, creo que así se llama el chavo, o no sé, sí, Christian Grey. Sí, sale este chavo y solo dice una palabra y la mujer suelta la pistola y se tira al piso y solo, o sea, así el nivel de control que tenía este hombre sobre esas mujeres sumisas, que solo una palabra de él y ya se agachaban. ¿Por qué? Porque son mujeres que se acoplan a la estructura de personalidad de él. Por eso les digo, patológico a la patológico. Entonces, si yo estoy con una novia tóxica o yo estoy con un novio agresor, tengo que revisarme en mi interior porque estoy con ese tipo de hombre, o porque estoy con este tipo de mujer, o porque estoy en este tipo de relaciones. Muy bien, chicos. ¿Algún comentario más sobre solo vine a hablar por teléfono? Si no, pasamos al... Diga, Natalie. Doctor, yo tengo una última pregunta. Yo sé que es un cuento y por eso las cosas se suscitan de esa forma, pero en la vida real, ¿cómo se determina o cómo hacen para internar a una persona? Porque ella llega y aunque no estuvieran los registros, la dejan ahí. Creo que eso no pasaría en la vida real. Probablemente no pasaría en la vida real, Ah, pero probablemente no pasaría, pero también el problema fue que fue sedada, iba alterada su conciencia, aturdida bajo el efecto del medicamento, entonces se le consideró como una paciente más. Entonces, el problema es después, cuando ella se despierta y aparece sujetada de 4 puntos, hay una escena del cuento que aparece sujetada de 4 puntos, y llega el psiquiatra a verla y él determina, no, esta muchacha no está bien para andar en la calle, tiene que quedarse internada. Pero a lo largo de toda esa historia, no vemos qué es más lo que sucede, pero, porque son cuentos cortos, pero parece que la mujer en vez de compensarse, de comportarse adecuadamente, fue perdiendo el control, cosa que en una persona sana, mentalmente sana, probablemente no sucedería. No estaría gritando, yo solo vine a hablar por teléfono, yo solo vine a hablar por teléfono, sino que hubiese, mire, lo que sucede fue esto, y detalladamente tranquila, como menciona, creo que Fabricio, hablar de una forma tranquila, sin andar correteando, sin estar gritando, y de una forma coherente, pues mencionar que es lo que necesitaba. Obviamente el cuento no es hecho por un psiquiatra, así que no tenemos toda la información y les cuento hecho por un psicólogo, sino que sirve de reflexión para que veamos que de un momento a otro, por un factor estresante o algo, nos puede provocar que nosotros no solo que estemos internados en un hospital, sino que podemos ponernos ansiosos, ponernos depresivos o psicotizados. Muy bien. pero normalmente se necesita el consentimiento de un familiar para dejar a una Exactamente, persona se internada. necesita el consentimiento de un familiar. ¿Qué cosas nos pueden liberar del consentimiento? O sea, que no podemos, si el paciente está psicótico, nosotros podemos decidir sobre él. Si el paciente tiene ideación suicida, nosotros podemos decidir sobre él. En Estados Unidos, en otros países, cuando sabemos que llega un paciente y el paciente está psicótico o el paciente está eh, con ideación suicida, el juez determina
que este paciente debe ser internado. Aquí en Honduras no hay esa capacidad, entonces somos nosotros los médicos los que decidimos. En mi caso particular, desde la parte privada, que es la única que yo ejerzo como psiquiatra, bueno, yo les digo a los pacientes, bueno, me parece que tengo que ingresarlo. ¿Con quién se lleva mejor usted de su familia? Ah, mi papá. Vamos a llamar a su papá y le vamos a explicar lo que está sucediendo. O usted no se va de esta clínica hasta que su papá o su mamá no venga. O hasta que su familia no decida qué vamos a hacer con usted. Toda decisión, ya de riesgo suicida o psicótica, es consensuada con la familia. La familia decide si lo ingresa, si se lo lleva, si se medica o no se medica. No es que lo vamos a agarrar y véngase para acá y lo dejamos internado. No. Así sucede en la vida real, chicos. Gracias. Ok, gracias, Natalie. Vamos a ver, ¿y el gato negro qué les pareció? Este está más psicodélico. Y el gato negro a mí me pareció bien tétrico incluso, bien un poco oscuro. ¿Te diste cuenta quién es el escritor? Sí, Alan Poe. Él es el escritor de lo oscuro, de lo tétrico. Sí, al menos de él había logrado leer Corazón delator. Ese es muy bueno. Pero al menos en Gato Negro a mí sí me llamó bastante la atención que el personaje principal, bueno, el que es el narrador también, hacía mucho énfasis de que él estaba endemoniado, que esta posesión demoníaca. Entonces puede haber ahí una correlación con lo que hemos estado viendo, ¿no? Con la historia de la psicopatología. Y también, ¿verdad? Cómo entra la superstición. Estaba la esposa del personaje principal diciendo como que los gatos negros solo pertenecen a brujas. Entonces ahí vemos cómo Edgar Allan Poe también en el siglo XX escribió este relato. Entonces vemos cómo hace poco siguen todavía esas ideas presentes. Eso me llamó muchísimo la atención. Ok. Les voy a contar una historia antes de seguir con los otros comentarios. Ustedes dicen, pucha, hace tiempo, la edad preliteraria donde consideraban que las enfermedades mentales eran posesiones demoníacas. Lastimosamente es algo que persiste. Hace como 2019 tuvo que haber sido. 2019, sí. En el 2019 me llaman a mí del hospital donde yo tengo mi consultorio para, bueno, ustedes quizás puedan conocer al doctor Lázaro Molina o lo han escuchado por ahí. Lázaro Molina es neurólogo, le ingresa una paciente, una muchachita joven, 19, 20 años, por un cuadro de agitación y aparentes convulsiones. La cuestión que el doctor no considera convulsiones ni epilepsia porque de repente le hace los estudios y sale todo normal, pero de repente ella empieza a hablar de un hombre que se le aparece, que se le presenta ahí en el momento, en la habitación del hospital, y ella se descontrola más. Bueno, yo la voy a evaluar, la reviso, hablo con ella, todo. Bueno, resulta que esta muchachita tiene mucha culpa, viene de una iglesia muy religiosa, viene de una familia muy religiosa, la muchachita maneja mucha culpa por algo que hizo y que para ella y para los otros de la familia no es adecuado. Entonces, ella tiene esos cuadros disociativos en los cuales mira a esa persona, un hombre que la quiere, y ella le hace así. Que ese hombre que está plantado ahí enfrente le obliga con la mano a ahorcarse. ¿Qué pasa? Cuando el doctor Cruz sale y el doctor Lázaro Molina sale, entra un grupo de personas al cuarto de la iglesia y comienzan a orar. No a rezar, a orar, a gritar y a desatar, no, a atar demonios y a expulsar demonios. No es cuestión de los primeros siglos de la humanidad, no es cuestión de la Edad Media, no es cuestión del siglo XX. Lamentablemente esto de posesión demoníaca sigue conservándose en la mente de algunas personas y consideran que las enfermedades mentales son manifestaciones del demonio en la vida de los seres humanos. Muy bien, Daniel. Ok. Esto es bien importante lo que dice Daniel, como un cuento escrito por Allan Poe, escrito
en el siglo XX puede relacionarse con un tema que estuvimos viendo la semana que está finalizando respecto a la historia de la psicopatología. ¿Qué más les llamó la atención del cuento? Bueno, yo en lo personal también me gustó en general el cuento, pero también iba sintiendo que era como algo bien fuerte. A mí no me gustan los gatos, pero no me imagino sacarle un ojo a uno o matarlo solo porque me dio. Y algo que noté también de el narrador, del principal de la historia, es que él después de realizar una acción mala, cuando le sacó el ojo, cuando mató a la esposa, cuando mató al gato, que él lo que hacía era justificar sus acciones, que tenía una razón para hacerlo y que también noté que él lo hacía cuando estaba alcoholizado, porque era alcohólico. Ok, y hay un antes, gracias a Valerie, hay un antes y un después en la vida de este personaje. Un paciente, ¿cómo era él antes del consumo de alcohol? ¿Recuerdan en la historia? Sí, Diga, Celeste. bueno, sí, él era amante de los animales, completamente diferente a cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. Y cuando leía la historia y empezaba a imaginar las escenas, yo amo a los gatos en particular, entonces era horrible, no sabía de qué forma reaccionar, pero algo que bueno, lo que me llamó más la atención fue eso, que el cambio drástico que tuvo eh, al estar consumiendo alcohol y que la esposa también, ella era supersticiosa, pero a pesar de eso no rechazaba al gato negro en particular. Correcto. A ver, ¿qué más notaron en ese cuento? Doctor, Dígame, Lizzy. la verdad para mí fue bien difícil leer ese cuento porque la estaba leyendo como a la 1 de la mañana y no me acordaba de que era casi como de miedo. Ay, no, fue horrible. Pero bueno, aparte de eso, igual que Celeste, a mí me encantan los animales y al ir leyendo todo lo que él iba haciendo, ay no, hasta paraba de leer como para decir como, ay, sí, solo es un cuento, solo es un cuento. Y luego seguía leyendo. Y otra cosa que sí que como, ay no, es que él literal sentía placer. O sea, él decía como que por qué él no sentía como culpa o no se sentía como tan mal al hacer todas esas cosas, sino que era todo lo contrario, sentía como placer, como alivio o algo así. Ujú. Bueno, Daniel le dio la respuesta. ¿A qué le atribuía a él todo ese comportamiento? ¿Cuál era la causa de ese comportamiento asesino, de maltratador, de agresivo? ¿Daniel? Los demonios que estaban Correcto, los endemoniados. demonios, el demonio. Entonces, eso es lo importante también. En ese momento, la gente usted puede decir, pucha, qué terrible este hombre, pero hay mucha gente, entre comillas, que hace las cosas y que las atribuye a Satanás. Es que se me metió el diablo. Ustedes escuchan noticias, hijo mata abuelo, o mata al padre, o madre mata a su hijo, o esposo mata a su esposa. ¿Y qué fue? Se me metió el diablo. Es que parecía endemoniado. Entonces, esa gente no asume la responsabilidad de sus actos. Muy bien. Vamos a ver quién más. ¿Qué otra cosa notaron en el gato negro? Yo quería mencionar que algo que noté es como una paranoia que tenía el narrador al momento de ver al otro gato. E incluso me fijé que también tenía bastante énfasis y lo empezaba a describir como una bestia o la reencarnación del mismo Plutón. Entonces, creo que es algo que tuvo en él como un efecto así como de ansiedad o de paranoia. Correcto. Eso podría ser como proyección. ¿Quién realmente era el verdadero monstruo? El mismo narrador. El mismo narrador, pero no aceptaba esa parte de él, entonces la proyectaba en el pobre gatito. Y si ustedes recordarán, en alguna parte del cuento dice, y la única diferencia que este nuevo gato tenía con mi querido Plutón era una mancha blanca.
que poco a poco esa mancha blanca se fue convirtiendo en otra cosa. ¿Recuerdan en lo que se convirtió esa mancha que al principio era deforme? ¿En qué se terminó convirtiendo ya casi al final del cuento? En una horca. En una horca que representaba la forma en que él había matado al primer gato, Plutón. Entonces la culpa, hay proyección, hay culpa, hay proyección, la monstruosidad, entre comillas, que él hizo o en lo que él se convirtió debido al problema de alcoholismo, lo proyectaba sobre el gatito. A ver, ¿qué más? Que recuerdo es de que al menos al inicio decía que maltrataba a todos los demás animales que tenía. Decía que tenía conejos y que los maltrataba, pero tenía cierto respeto por el gato, al menos al inicio. No sé qué tanto sea tan relevante, pero sí me llamó la atención en eso, como que la historia se iba construyendo en base a eso. Correcto. Vamos a ver, ya vamos a ir analizando después, a ver quién más. La parte que me pareció como interesante es como no notó que el gato pues estaba ahí adentro, pues. Y eso que transcurrieron varios días. Un gato no es silencioso. Yo particularmente detesto los gatos. O sea, no sentí como placer al leer este cuento, pero sí me gustó mucho. O sea, sí, o sea, me pareció sorprendente como no notó que el gato estaba ahí y como tuvo que haber hecho ruido. Ok, vamos a ver quién más. Yo hay un poco interesante, no sé si solo yo lo noté, que el hombre pues como que se sentía orgulloso de lo que había hecho porque al final, o sea, hasta no dejaba que los policías se fueran. O sea, le decía, mire, esta pared sólida, que no sé qué, y no sé cuánto, y él fue el que mismo él mismo se dio el color, o sea, se dio el color. Delató. Y después el gato fue el que ajá, lo delató. Pero él está ahí, reteniéndolos, hasta que el gato hizo ese aullido. Ok, y al final, ¿qué habrá sucedido entonces, Mauricio? Él mismo se Pues es delató. que, sí, o sea, bueno, él, pues inconscientemente, ¿no? Metió al gato también. Y, y pues ese sentimiento de paranoia, pues decía que el gato no estaba ahí, se ha de haber escapado, él ya estaba tranquilo, todos sus problemas solucionados, ¿no? Em, pero, pero pues yo también siento que, o sea, se sentía orgulloso, pero en un cierto lado también tenía la culpa, el sentimiento de culpa, y por eso es que Se delató. como que quería que lo descubrieran. Inconscientemente se delató. Tenía como ese morbo. Correcto. Vamos a ver qué más. Muchachos, ¿alguien más? Pone que se hizo Fabricio. Ya se fue Fabricio. Ya se fue, miren, no regresó. Ok, a ver, ¿quién más, chicos? ¿A quién no le he escuchado la voz hoy? Vamos a ver. Dalia. Ya habló Dalia. Yo creo que Dalia no ha hablado. Sí hablé, doctor. Así se habló, vamos. Sí, fue que opino que le causaba angustia. En el caso cierto, de este cuento no me causó así como angustia ni nada. En lo personal, yo amo los gatos. Pero yo me puse en mente, no, este es un cuento, entonces vos léelo. La verdad, me llamó bastante la atención como el personaje nunca sintió la culpa, pues como había mencionado a mis compañeros. Pero yo siento que es porque él al final no asumía su responsabilidad, ¿verdad? Tal vez en el momento que le sacó el ojo al gato estaba alcoholizado, ¿verdad? Para mí se fue como el detonante, porque después lo arcó, ¿verdad? Pero después se ve como en la lectura como que él dice, volví a la normalidad y vuelve a encontrar otro gato y la primera opción que él dice, claro, yo quiero un gatito otra vez, que se venga conmigo. Y yo como,
pero acabas de matar a tu gato hace como unos meses, ¿por qué quieres otro gato? Y yo dije, este gato también se va a morir, digo yo. Entonces, no sé, este cuento me gustó un poquito más, pero sí, yo siento que él nunca aceptó su responsabilidad. Y después de ese detonante dijo, ya maté una vez, o sea, que yo puedo seguir matando otra vez. Y yo dije, no tarde en matar a la esposa también, digo. Porque ya, yo digo que ese fue como el comienzo de su asesinato, ¿verdad? Pero con animales y después ya con personas, ahí vamos a ir subiendo. Y también el final cuando él dice, miren esta pared, por favor, miren esta pared, qué bien construida está. Y yo, no sé, no se me ocurrió que tal vez él quería como autodelatarse, ¿verdad? Para mí es que era como tontito y estaba como diciendo, por favor, revisen esta pared ya. O sea, no es como que yo pensara que él se quería autodelatar, sino que él no estaba pensando correctamente, pues no estaba analizando que si estaba haciendo eso, los policías tal vez lo iban a atrapar. Desde ese punto de vista. No sé, eso es lo que... Ok, muy bien, muy bien. Creo que todos hicieron la tarea. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Natalie, así, nada, vamos a ver. Sí, doctor, solo quería agregar con lo que estaba diciendo Dalia, que yo creo que lo llevó a él a eso fue una, la satisfacción que sentía por matar, otra la ambición y otra el orgullo, porque él estaba orgulloso de lo que había hecho y él se sentía como un genio. Logré esconderlo y nadie me va a descubrir nunca. Entonces creo que esas tres cosas al final fue lo que lo llevó a él a que lo descubrieran. Y otra cosa que me parece como algo irracional o algo que creo que ustedes como profesionales no ven nunca bien es el pensamiento de matar, de muerte. Desde que una persona piensa en matar a alguien o hacerle daño a alguien, porque por muy mal que me caiga alguien a mí o a una persona, nunca va a llegar al extremo de querer hacerle ese tipo de daño, ¿verdad? Entonces, desde el momento que él pensó en hacerle daño al gato, como dice Dalia, era de esperar nada más que sus mismos problemas de ira lo llevaran a cometer un acto terrible. Correcto, muy bien. Vamos viendo, ya si nadie... O Mauricio. Sí, es que también me quedé con la duda, no sé si me ayuda o me ayudan ustedes, compañeros. Es que, o sea, yo sé que el gato salió de la nada, pero ¿cómo es que, o sea, tenía un dueño, ¿no? Decía que tenía un dueño, pero el dueño tampoco lo conocía. O sea, solo, bueno, llévatelo, ¿no? Algo así entendí yo. Entonces, no sé, o sea, ¿será que, pues también, no sé, no entendí esa parte muy bien. ¿De dónde salió el gato? O sea, sí dice el cuento como que fue de la nada, pero pues, ¿de dónde? O sea, como el dueño no lo conocía tampoco. Correcto. Vaya, yo te podría dar una explicación ahí somera. Hay diferencia entre los perros y los gatos. Los perros son mucho más hogareños, son mucho más cercanos al hombre, necesitan más ese contacto físico que el perro pide que lo acaricien, pide que lo saquen a pasear, pide, demanda, y uno se encariña con el perrito. Y el gato es mucho más indiferente, es mucho más narciso, es mucho más autónomo, más independiente. Llega, se va. Recuerdo una historia de México donde un gato tenía dos hogares, salía con un collar de una casa, llegaba a la otra, en la otra le ponían un collar y comía en los dos hogares, comía bien a gusto. Entonces, a mi parecer, este gato vivía en una casa X, se pudo haber, o pudo haber sido el dueño este señor, o simplemente el gato llegaba ahí a comer las sobras, que de repente le ponían comidita y nunca tuvo nombre, como pasa con muchos gatos, que de repente nadie le pone nombre, y me lo quiero llevar. Sí, lléveselo. No hay tanto apego. Entonces se lo llevó. Veo en este personaje del gato negro, Mauricio, un hombre que fue bondadoso, caritativo, noble y con muchas cualidades, según lo cuenta en el cuento, pero de repente cayó en el vicio del alcohol. Y el consumo de alcohol fue deterioro esas relaciones interpersonales, ese comportamiento, y volvemos. Quizás este hombre ya tenía algo ahí y el alcohol solamente fue el detonante a que saliera.
y empezó a comportarse de una manera desagradable, ya le hablaba pesado a la esposa, ya estaba incómodo, ya maltrataba a los animales. Al que no maltrataba en un inicio era el gato, a Plutón, pero de repente también a Plutón le empezó a caer mal y empezó a sacarse de quicio, y de repente con el mismo cuchillo ¡pac!, le sacó el ojo. No toleró ese espejo. Vuelvo yo con los espejos. No toleró ese espejo. ¿Qué representaba el ojo? El gato tuerto para este hombre. Hasta dónde pudo llegar la maldad de él. Entonces, cada vez que miraba el gato tuerto, decía, pucha, sí soy cruel, sí soy malo. O sea, llegó un punto en que no podía soportar eso y lo eliminó. Eliminando al gato, dijo, ya, vuelvo a ser yo el normal. Hubo una sustitución. Plutón desapareció, pero él tenía la necesidad de tener un gato, lo encontró y se lo trajo. En vez de hacerle un bien, hizo un mal, porque volvió a proyectar la maldad, entre comillas, y proyectar su trastorno en el gato, y empezó a deformar la relación. Ya no le miraba la manchita inespecífica y en el pecho, sino que lo miraba como una horca, la culpa. Doctor, El consumo, mándeme. es que así como lo iba llevando el cuento, o sea, hasta después, ya lo voy a explicar, como lo iba llevando el cuento, yo pensé que iba a terminar siendo esquizofrénico, que el gato no existía y que cuando le preguntó al dueño que si se lo podía llevar, que dijo, Era pues ficticio. este man es un bolito, anda aquí, este man es un bolito, solo le va a decir que sí. Pero después cuando dijo que la esposa lo vio y todo, yo dije, no, pues el gato es real, ¿no? Pero, y después me dio otro indicio con eso de la orca, o sea, que tenía una mancha blanca, y yo dije, ¿cómo se le va a estar transformando eso? O sea, ¿cómo esa visión? O sea, ¿cómo va a tener esa visión? Pero ya después, o sea, pues no es esquizofrénico, es el alcohol y todo lo que hemos dialogado hasta ahorita, ¿no? Correcto. Entonces, el hombre se lleva al gato, el gato vuelve a representar a recordarle lo que había hecho, se va descompensando, sigue tomando alcohol, termina queriendo matar al gato. Después la mujer, me imagino que se asusta, y él en su furia, y pasa lo que pasa. Y ahí como se va fragmentando la mente de este individuo, se va fragmentando en el punto de que, ¿qué voy a hacer con este cuerpo? Lo voy a desaparecer, lo esconde. Usted menciona la palabra paranoia. El alcoholismo y la paranoia están bien cercanos. Vaya, en el alcohólico hay mucha celotipia, hay mucho celo. Cuando el hombre está bebido, cuando la mujer está bebida y tiene ese núcleo paranoide, entonces esto se exacerba y comienza a celar, comienza a investigar, comienza a comportarse de una manera inadecuada. La soberbia también está relacionada ahí con el alcoholismo, y el hombre soberbio, pensando que ya las podía todas y que se había liberado de la culpa, alardea al punto que se vuelve a exponer, y es cuando ahí decían, lo mató, ya mató a la mujer, aquí están las evidencias, y lo atrapan. El trasfondo de estos dos cuentos es para que ustedes vean cómo una persona aparentemente normal puede convertirse en un paciente con enfermedad mental. Depende únicamente de los estresores. Necesitamos que hay un estresor, un detonante en una persona vulnerable. Recordarán en las diapositivas de la pasada, biopsicosocial. La parte genética por ahí estaba, la parte psicológica por ahí estaba, en María y en este personaje del gato negro. Y el ambiente fue el proclive. Para uno fue el hospital psiquiátrico, el desprecio del mago Saturno, el estar involucrado en un hospital psiquiátrico, y para el otro fue el alcoholismo y el gato negro, para que resaltara todo eso. Muy bien, vemos cómo de dos cuentos que pudieran haber sido escritos sin fines psicopatológicos pueden convertirse en un tema que nos puede servir para reflexionar. Bueno, ya terminando con esta actividad en estos últimos 5 minutos, cuéntenme qué les pareció la estrategia, qué les pareció el análisis de los cuentos, qué les pareció la discusión.
A mí me gustó la actividad, doctor. Por mí podríamos hacerla más veces. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿O quién tiene alguna otra idea o algún otro cuento que ustedes conozcan y que nos pueda servir como para reflexionar? Bueno, yo solo quiero decir de que a mí también me gustó esta manera de aprender porque, digamos, así con estos cuentos como que se nos quedan más cómo podría comportarse una persona con un tipo de trastorno, por ejemplo, María. Entonces, específicamente María, porque usted ya nos explicó como qué trastorno podría haber tenido. Entonces, ya cuando nosotros tengamos que estudiar ese trastorno más a fondo, creo que nos va a servir mucho el haber leído este cuento porque lo pues correlacionamos y ya es más fácil, pues. Correcto. A ver, ¿quién más quiere dar su opinión sobre esta actividad? A mí también en lo personal me gustó bastante y, y también me gustaría como agregar experiencia suya, como por ejemplo el caso de la chica que nos contó con el doctor Lázaro. O sea, también me gustaría agregar ese tipo de Lo vamos a actividades. hacer con todo gusto, vamos a hacer casos, vamos a dar experiencias clínicas. Muy bien, chicos. La verdad que no quiero que las clases sean tediosas, que no solamente venir a repetir contenido y que ustedes solamente se convierten en escuchas, tratar de hacerlo más interactivo. La próxima semana la clase va a ser relacionada con entrevista psiquiátrica. Lo que voy a hacer es que les voy a mandar el link de al menos una película, no sé si ya ustedes la vieron, Amar la Vida. Si no, yo les voy a mandar el link para que la vuelvan a ver para el martes. Y el tema que voy a desarrollar, que sí la vamos a hacer con presentación PowerPoint, va a ser la entrevista psiquiátrica. También les voy a mandar un video para que lo puedan ver relacionado con pacientes difíciles, entre comillas, pacientes difíciles, cómo podemos entrevistar a diferentes pacientes desde el punto de vista de psiquiatría. El objetivo es que cuando yo dé la clase, ustedes no vengan así como nulos, sino que vengan con una concepción de lo que vamos a ver. En esta ocasión vamos a ver la película Amar la Vida y este video corto sobre entrevista de pacientes difíciles, este es un video que yo encontré en la red, que es realizado por estudiantes de psicología o de medicina, y cómo ellos hacen las dramatizaciones y puede servir para orientarnos. Para mí, de verdad, esta actividad del día de hoy me pareció muy provechosa, me encantó que todos participaran, que todos dieran su punto de vista, y por ahí Daniel mencionó la esquizofrenia. Tal vez la esquizofrenia no sea el diagnóstico del personaje del gato negro, pero de que sí se desarrolló una psicosis, podría ser esquizofrenia, pero nos demos mal datos, pero lo que sí pudo haber tenido este paciente es una psicosis inducida por el alcohol, que también yo les puedo mandar los criterios para que la revisen. De acuerdo, muchachos, para mí ha sido un placer reunirme con ustedes el día de hoy. Vamos a continuar el próximo martes. Yo les mando el link. Me gustaría hacer un foro para que ustedes intervengan ahí para dejar constancia de lo que vimos. Una participación corta, unas 5 a 7 líneas respecto a estos dos cuentos para que ustedes vayan a exponer ahí en la plataforma. Si les parece, esto ha sido todo por hoy y muchísimas gracias por haber participado y por haber hecho tan entretenida esta charla y esta actividad. Muy buenas tardes, muchachos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Que tenga buen fin de semana. Igual ustedes, niños, cuídense.